Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces Líderes, mujeres que transforman las universidades. Mi nombre es Susan Jiménez, soy periodista del proyecto INES Género de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, y como cada capítulo me acompaña la doctora Jennifer Ábalos Carrasco, académica, investigadora y directora de Género, Diversidad y Equidad. ¿Cómo estás, Jenny? Hola Susan, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación. Bien, contenta por este nuevo capítulo de Voces Líderes. En el capítulo anterior estuvimos conversando con la directora del Departamento de Ingeniería Informática y directora de Innovación de City Apps, la doctora Carolina Bonacich, con quien estuvimos hablando de innovación y emprendimiento con perspectiva de género. Así es, el capítulo anterior estuvimos con esta gran científica, investigadora y académica que nos compartió su experiencia, sus desafíos, particularmente en el mundo de la informática, que como sabemos es una de las áreas más masculinizadas. Sí, así que estuvo súper entretenido y este capítulo tenemos una voz líder de una universidad amiga, de una universidad católica de Chile. Ya está junto a nosotras María Elena Boacier. Ella es antropóloga y magíster en Administración de Empresas. A lo largo de su trayectoria en gestión de programas de ciencia y tecnología, ha sido subdirectora del programa de Iniciativa Científica Milenio. Además fue directora de los programas Fondesit y Fondap, y en 2009 asumió como presidenta de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICIT. María Elena además es directora de investigación y directora del INES Género de la Pontificia Universidad Católica de Chile. María Elena, bienvenida, muchas gracias por estar en la USACH. Muchas gracias Susan y Jennifer por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Súper, queríamos comenzar hablando un poco de tu trayectoria, tu experiencia, cómo ha sido este camino en la universidad y también en el mundo de la ciencia y tecnología. Queríamos ver cómo, si nos puedes contar un poco cómo fue este paso de la antropología y cómo evolucionó tu interés hacia la gestión en programas de ciencia y tecnología. Claro. Mira, la verdad es que yo no soy de las personas que anda como planificando su carrera. Quizás muchas mujeres nos pasa y puede ser parte de lo que genera estas brechas, sino que la vida me fue llevando a esto. Yo cuando me titulé me hubiese gustado trabajar en la universidad, pero no había espacio en esa época y me abrió la posibilidad de empezar a trabajar en CONICIT, en un departamento de estudio, y entonces ahí me fui involucrando en esto de la gestión y me fui encantando también. Me gusta mucho hacer gestión, ayudar a las otras personas, académicos, académicas, a que puedan llevar adelante proyectos de investigación. Y por eso trabajé un tiempo en CONICIT, después en la Iniciativa Científica Milenio que mencionaste, después volví a CONICIT con distintos cargos y después a la universidad. Y te puedo comentar que el tema de lo que hago, la gestión y la mirada, es bien distinto desde la administración pública, que fueron mis primeros años y largos años, tengo que decir ahí, a lo que es en la universidad. Entonces, no fue algo planificado, fue algo que se dio yendo, y como también para nutrir un poco más mi formación de antropóloga inicialmente, es que decidí hacer un magíster en administración de empresas como para que me diera otras herramientas en el tema de gestión. Y entonces ha sido muy útil porque tengo la mirada más social, ¿cierto?, desde la antropología, y una mirada más práctica también desde lo que es un magíster en administración de empresas. Okay. Y bueno, considerando esta amplia trayectoria y en un lugar, digamos, como de privilegio, ¿cierto?, donde se concertan, donde se piensan las políticas públicas en materia de ciencia, ahí tengo como dos preguntas. Una, un poco, ¿cuál es tu opinión respecto a la gestión en ciencia, tecnología e innovación en los últimos 20 años? Como, ¿cuáles son todavía las brechas que quedan y cómo también se ha avanzado? Sí, mira, yo diría, lo primero es destacar que había un crecimiento, ¿cierto? No es lo mismo 20 años atrás en términos de presupuesto, en términos de cantidad de programas que existen ahora, los que existían antes. Hay una variedad impresionante de concursos a los cuales uno puede acceder, mayoritariamente actualmente a través de la agencia, ¿cierto?, la NIT,
pero también hay en otros ministerios fondos para investigar. Entonces, lo primero que quisiera destacar es que hay un amplio universo, desde proyectos individuales a proyectos asociativos, proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales, que antes no era impensado. Yo me ganaba un proyecto y era de mi universidad, y ni pensar en colaborar, en generar estrategias con otras universidades. Y también el tema que encuentro muy positivo es fortalecer la investigación que se hace en las regiones, porque tradicionalmente ha sido Santiago, las universidades más grandes y con más larga trayectoria son de Santiago, pero eso no quiere decir que la investigación sea solo en Santiago, sino que hay muy buena investigación en región también. Entonces, creo que ha cambiado bastante. Ahora, ¿qué es lo que falta? Yo diría que el tema que no ha avanzado a un mismo ritmo tiene que ver con todo lo que es la fiscalización, ¿ya? Lo que es las rendiciones de cuentas, más que los informes académicos de los resultados de los proyectos, sino que la gestión presupuestaria de los proyectos está al debe y no está acorde a los tiempos en términos de tener sistemas que sean fáciles de rendir y además entender conceptualmente la diversidad que abarca la investigación, que no es lo mismo que construir carreteras, hacer puentes, edificios, que es lo tradicional que el gobierno ha fiscalizado toda su vida, sino que son procesos mucho más dinámicos, diversos y fluidos, claro, que requeriría una mirada mucho más de confianza que de fiscalización. Y quizás ahí, bueno, habría que pensar en nuevos procesos. Y un poco ahí tomándome de eso y de algo que comentaste anteriormente, que es esta diferencia, ¿cierto?, como entre la administración pública y un poco lo que permite la universidad o a veces el mundo privado directamente. En ese sentido, ¿crees que hay alguna estrategia desde tu mirada como de gestión, ¿cierto?, desde el MBA, en que se podría mejorar, digamos, esa gestión? Porque es verdad, o sea, ya en el último, no sé, Fondesit postdoc teníamos que pagar con cheque. Y dejarlos para que lo fueran a buscar, es como súper anacrónico. Sí, sí. Como ¿qué herramientas se podrían quizás como utilizar para mejorar esa gestión? Claro, es que eso es lo que digo, hay que cambiar el enfoque. Efectivamente, por ejemplo, cuando yo llegué a Fondesit el año 2006, me recibió una mesa que estaba en mi oficina y que estaba con una cantidad de proyectos a firmar a mano, y no sé cuántas copias de cada proyecto, y además una cantidad inmensa de cheques también. Bueno, eso lo fuimos cambiando rápidamente con el tiempo, y eso es lo que falta en el Estado, una mirada como más ágil, menos controladora de cómo se ejecutan los presupuestos y en qué se gastan los presupuestos. Tenemos una investigación de excelente calidad en el país, los investigadores hacen lo que comprometen y mucho más que eso. Se demuestra en la cantidad de publicaciones que generan proyectos chicos y proyectos grandes, formación de nuevos investigadores, de estudiantes, de investigadores jóvenes, las colaboraciones internacionales. Entonces creo que hay que simplificar por un lado y confiar, como es, por ejemplo, si yo postulo en Estados Unidos fondos de NSF o NIH, yo entrego una página con una propuesta mucho más simple, donde se puede discutir con la agencia, donde tú no quedas fuera de bases, por ejemplo, porque pusiste algo en castellano y resulta que el proyecto era en inglés y esa parte en castellano realmente no afecta, o te equivocaste y adjuntaste 2 veces un documento en vez de otro, que tampoco afecta la evaluación. Creo que hay que entrar en esos procesos de simplificar, de estar al servicio y ser un apoyo también para estos procesos. Sí, importante lo que dices, que no sea como una agencia controladora, claro, sino que apoye también a los investigadores e investigadoras. Sí, claro. Súper. María Elena, yo te quiero llevar un poquito a que hablemos de liderazgo, ahí recordando tu paso por Fondesit, luego en CONICET,
y ahora también en la dirección de investigación. ¿Cómo crees tú que se ha ido modificando o adaptando tu estilo de liderazgo? ¿Cómo definirías eso, considerando también el contexto que hablábamos, que obviamente ya en 2006 y hoy el contexto sociopolítico es súper distinto? Sí. Bueno, lo primero es destacar que esto uno no hay un curso, nadie te enseña de liderazgo, quizás ahora sí, pero en mi época no. La formación que te dan era para otros ámbitos, entonces creo que al principio uno toma un poco modelos masculinos, que era lo que había en mucho más jefaturas hombres que mujeres he tenido yo a lo largo de mi vida, y uno, bueno, siempre mira cómo es tu jefatura, tratas de tomar las cosas buenas, pero quizás una jefatura al principio un poco más distante, y he transitado algo mucho más colaborativo, transversal, dialogante, y también creo que es súper importante dando espacios, porque eso lo creo profundamente, de las personas que trabajan contigo. Entonces yo no me adueño de, si pido que hagamos un análisis, me entregan un informe, lo tengo que presentar, bueno, yo siempre reconozco a las personas que trabajaron en eso, no me autoasigno o apropio de trabajos que han sido colaborativos, y también en la medida en que es posible dar espacios para que las personas que trabajan conmigo, que son mayoritariamente mujeres, en el ámbito de la administración y la gestión también tenemos hartas mujeres, que puedan ir desarrollándose también, como dando esos espacios para que vayan tomando confianza, viendo que pueden hacerlo, que pueden tomar nuevos desafíos. Creo que es súper importante poder abrir esos espacios. Entonces yo siento que he transitado desde algo que al principio me era más difícil, porque yo también estaba partiendo. También uno va agarrando, tomando confianza en el tiempo y dándose cuenta de cuáles son tus habilidades. Por lo tanto, creo que he tenido un liderazgo que ha transitado más hacia lo colaborativo. Sí. Que también me parece como bien relevante un poco lo que estabas mencionando, no solo como de este tránsito, y también como uno toma algunas cosas que ve, ¿cierto?, que experimenta con sus propias jefaturas, sino también que en lo rupturista que al final es algo tan simple o tan importante como el diálogo. Es solo la perspectiva de pensar que las personas con las que uno trabaja tienen una voz que es relevante y que es importante, que no solo es hacer lo que se le pide que haga, sino que es una voz que es importante y que tiene que escucharse. Yo creo que eso al final, siendo algo que pareciera pequeño, es como bien rupturista en un mundo, sobre todo en ciencias, que es como bien... de resultado. Claro, como bien de resultado, bien jerárquico. Bien jerárquico. Muy vertical, donde pesa mucho si eres académico o no eres académico o académica, Claro. Si tienes doctorado o no tienes doctorado, como que están todas esas dinámicas. Entonces, en ese sentido, quería preguntar si alguna vez como también experimentaste un poco esa desconfianza desde el mundo científico, cuando una persona que es antropóloga, que viene de las humanidades, ¿cierto?, que tiene otro posgrado después en gestión, les habla sobre cómo gestionar ciencia y tecnología. ¿Cómo viviste también esas dinámicas o esos problemas, digamos? Sí, por supuesto, y eso se reflejaba en que, como también la sorpresa, no pensé que eras antropóloga, como que si no saben tu background, piensan que vienes del área, o al menos yo, más desde la ingeniería, porque me manejo con los datos, porque reviso información, pero también durante algún tiempo, y de vez en cuando sigue apareciendo, en que yo siento que soy menos escuchada que una voz masculina. Todavía creo que queda eso, cada vez menos, pero todavía siento que eso queda. No, de todas maneras. Ayer estaba revisando el último informe de brechas y aún hay diferencias salariales. Sí. Que claramente eso ya te dice que hay una valoración del trabajo y de la formación que es distinta. Claro. Y esto que uno, lee en la literatura, pero que también es cierto que tú dices algo en una reunión y después lo toma un hombre y lo dice de otra forma, y ahí Sí. Ahí aplaudido. Es la mejor idea. Claro, y también depende, porque yo no soy una persona que tampoco ande como, oye, no, si yo dije eso, yo hice esto, que
también es una actitud más masculina, siento yo, de andar como tirándote el currículum encima de todo lo que has hecho. Y como no hemos superado estas brechas, obviamente, existen, han aparecido estos instrumentos como el INE Género, que una vez está en este rol de directora del INE Género de la PUC. Quería que conversáramos un poquito de eso, cómo ha sido la experiencia y cómo crees que ha contribuido en la promoción de la equidad de género, sobre todo consultarte por este año, que igual es súper importante porque al igual que la PUC, la USACH, también estamos en el tercer año y final de la ejecución de los proyectos. ¿Cómo crees también que deberían evolucionar estos instrumentos? Sí, mira, primero quiero decir que es una iniciativa que aplaudo 100% del gobierno de tener estos proyectos INES de género, en el sentido de que yo diría que todo esto partió hace muchos años atrás con los PMG, con los programas de mejoramiento de gestión institucional que tenía el gobierno para el gobierno. Entonces había un PMG de género que nosotros como CONICET teníamos que cumplir con indicadores y además de otros PMG en otras áreas. Y siempre pensé que sería bueno que se implementara en las universidades. Por lo tanto, aplaudo muchísimo que eso se haya concretado. Lo que sí pienso que falta y que no sé cuánto se pensó desde el inicio en comparación con otros instrumentos, es que hay otros instrumentos que se pensaron en etapa 1 y etapa 2. Y creo que aquí falta y es importante que tengamos claridad luego, porque como tú mencionas, estamos ya en el último año de ejecución del proyecto, saber si va a haber una etapa 2, porque 3 años es muy poco tiempo para hacer cambios que son cambios culturales, como dices tú, que son tan profundos que uno instala equipos y no puedes desarmar esperando de que haya un espacio de tiempo, quizás más adelante. No, pierdes capacidades, pierdes como el impulso que tienes, pierdes también, a veces hay cambio de autoridades en la universidad. Entonces creo que es importante tener rápidamente claridad de una segunda etapa, porque, repito, proyectos como, no sé, Ingeniería 2030, que partió en Corfo hace años atrás, siempre se pensó etapa 1 y etapa 2. Todavía estamos con Ingeniería 2030. Y después hicieron Ciencia 2030 y siempre se pensó etapa 1 y etapa 2. Te fijas, ahora está Conocimientos partiendo. Entonces creo que los INES en general, no solo el nuestro que es de género, sino que también hay de Ciencia Abierta y de I+D, es importante para dejar instaladas capacidades realmente y poder transitar hacia cambios más profundos. Y esa diferencia, esto es especulación mía, esa diferencia en pensar los proyectos que uno puede pensar como más duros, ¿cierto? Con una doble, con una continuidad, pero estos proyectos que sobre género, sobre ciencia abierta, como pensarlos como algo menor. Como decir, bueno, con 3 años ahí harán un par de cosas y con eso está. Como creo que quizás hay una buena intención, ciertamente, y es necesaria y ha sido súper beneficioso para todas las entidades que tenemos de género, pero pareciera que se pensó que esto era algo más superficial y no algo que involucra un cambio súper profundo. Me da la impresión, sobre todo con lo que mencionas tú, el INES de Ciencia Abierta es de 2 años. O sea, apenas. Y también es un cambio cultural profundo en la comunidad académica, esto de compartir datos, de subir información. Entonces, exacto. Entonces, implica un cambio mayor. Sí. Oye, una última cosa así bien cortita. Quería preguntar como un poco pensando en estas desigualdades, ¿cierto? No solo de género, sino también, bueno, sociales, ¿cierto? Raciales, como que se ven en la sociedad y por lo tanto la universidad es un reflejo, digamos, de esas diferencias. ¿Cómo crees o esperas quizás que impacten los distintos cambios legislativos actuales en las desigualdades en el área STEM? Me refiero, por ejemplo, a las leyes que tienen que ver con conciliación y corresponsabilidad, con acoso laboral, acoso sexual, con la ley integral, ¿cierto? De violencia contra las mujeres. ¿Cómo esperaríamos que eso tuviera un correlato también en esta área? Mira, yo creo que para todas las áreas, en particular si pensamos en STEM es porque hay menos mujeres nomás, pero es para todas las áreas y creo que son súper importantes a todo nivel.
a nivel académico, a nivel profesional, administrativo, al interior de la universidad y fuera de la universidad. Entonces también ahí aplaudir las iniciativas del gobierno que están permitiendo tener esta conciliación, trabajo, familia, de manera de poder ir impulsando una mayor participación de las mujeres. Pero creo que es importante también que no siempre pensemos en mujeres, sino que en hombres también, porque la sociedad y la vida la hacemos en conjunto, hombres y mujeres. Entonces hay que cambiar y tener posibilidades tanto para hombres como para mujeres. Claro, justamente yo creo que ahí apunta también un poco la idea de conciliación y corresponsabilidad, como que también los hombres que se hagan cargo de los hijos puedan tener acceso a sala cuna para justamente no dejar siempre al cuidado de las mujeres la crianza. Entonces yo creo que también un poco apunta hacia allá la política, al menos en términos de corresponsabilidad. Sí. Y lo otro que creo yo escapa, pero volviendo como estamos en un tema de investigación y de ciencia y tecnología, creo que es importante también empezar a entender que la investigación es comprensiva también y que cuando hacemos investigación tenemos que preguntarnos si estamos incluyendo enfoque o perspectiva de género en lo que estamos investigando, cualquiera sea el área, porque uno tiene más o la gente tiene más internalizado en ciencias sociales, pero no en STEM. Pero resulta que toda la investigación puede estar teñida de que no estamos incorporando una parte o miradas más inclusivas. Sí, no, súper importante. Como, ¿qué preguntas nos hacemos al investigar? ¿Cómo impactan? ¿Cómo es la metodología? ¿Cómo son los resultados? Exacto. ¿Cuántas veces se investigó en ratones machos, por ejemplo, que saliendo de las ciencias sociales, ¿cierto?, yéndonos a las otras áreas, porque era más fácil y más cómodo hacerlo con ratones machos que hembra por el ciclo, claro. Y respecto también de investigación con perspectiva de género, bueno, la USACH, a propósito del INE género, también hace unos pocos días la Universidad de Chile anunció cambios en las bases de concurso, por ejemplo, para incluir perspectiva de género con la idea de equiparar un poco en la cancha ya en el acceso a los fondos, ¿cierto? No sé si en la Universidad Católica hay pensado algunos cambios en esta línea o tienen alguna visión de futuro respecto de cómo incluir más perspectiva de género en la investigación. Bueno, nosotros dentro del proyecto INES de género lo que nos ha permitido es generar esta conciencia y hacer ver a los académicos lo que estaba mencionando, que una perspectiva de género se aplica a cualquier área de investigación y no solo es privativo de las ciencias sociales. Creo que eso es lo primero que nosotros estamos intentando generar, esa conciencia, pero también en todos los procesos académicos, incorporar, por ejemplo, que los comités de evaluación estén conformados paritariamente, de manera que nos permita tener distintas miradas. Entonces yo creo que los cambios están siendo a través de los procesos que tenemos al interior de la universidad en incorporar miradas que permitan un enfoque de género. Sí, bueno, y respecto un poco a lo que comentabas, esto como de tener el ojo o de tener el enfoque en los procesos, y también me hace mucho sentido en términos que finalmente hay cambios que son transitorios porque dependen de las voluntades, ¿cierto? De las decisiones discrecionales incluso en algunos, a veces. Sí. Y qué importante es cambiar como la cultura organizacional, cambiar los procedimientos, los procesos, la gestión institucional con una mirada de género para poder sostener esos cambios. Entonces entiendo ahí que un poco va en esa lógica. En esa línea, sí. Y qué importante es que tú lo vayas entendiendo y que no sea algo como impuesto y que se vea como arbitrario, sino que realmente genera una comprensión profunda de esos cambios y esos nuevos procesos. Y creo que por eso siempre insisto, hay que incluir hombres y mujeres, es lo profundo de los cambios y que realmente te puede llevar
a superar las brechas. Es que lo profundo y el tiempo que toman los cambios también depende mucho de la institucionalidad, ¿cierto? Como de la cultura interna de la universidad, que obviamente somos todas muy distintas, y me imagino que la Universidad Católica también obviamente van a su propio ritmo de alguna manera con ese proceso, como que en el fondo en algunas universidades los INIs también han venido a ser como ese punto de quiebre inicial. O sea, son fundamentales para empezar procesos de cambio, porque primero, para postular tú tienes que tener el apoyo institucional, por lo tanto tienes que tener alineadas a tus autoridades con lo que presentaste que vas a hacer. Y segundo, bueno, también se requieren apoyos de personas, financieros, para ejecutar esos cambios. Entonces tú tienes una certeza y estabilidad de un periodo con el apoyo institucional de que vas a ir modificando esos procesos. Y ahí de nuevo volvemos a la importancia de tener una seguridad de un periodo razonable, de manera que lo que tú implementes no se te devuelva después, que no se puede seguir avanzando porque no hay más apoyo en una etapa siguiente. Sí. La otra vez estábamos en una presentación de una investigadora de Harvard, justamente que trabaja un poco con diversidades del cuerpo académico. Y hay diversidades no solo como inclusión de que haya más o menos mujeres, sino que tiene que ver con comunidad LGBTIQ+, con personas afrodescendientes, como diversidad en su conjunto, personas en situación de discapacidad. Y los cambios, en definitiva, si uno ve 1, 2, 3 años, prácticamente no hay diferencia, o sea, es como casi lo mismo. Pero si uno veía 20 años, 10 años, 20 años, se ven claramente las diferencias. Claro. Entonces, pensar en políticas que sean a largo plazo si queremos cambios que sean estructurales. Exacto. Y yo diría que los primeros años son los que más cuestan, porque es cuando tienes que empezar a instalar. Después es como que agarra un impulso, ¿cierto? Y eso sigue, pero con lo que ya pudiste instalar en estos 4, 5, 6 primeros años. No es algo que en 2 años o de 3 años uno pueda lanzar, sino que requieren, todas las estructuras les cuesta moverse. Sí. Bueno, María Elena, te queríamos sacar un poquito de este tema y tenemos una sección de preguntas rápidas. Entonces, queríamos que nos contestaras en 1 o 2 palabras y como te acomodan algunas preguntas. No soy muy rápida yo. Más personal. María Elena, una voz líder que te inspire. Una voz líder que me inspire. Bueno, yo diría que al principio de mi carrera, una voz líder que me inspiró fue Sonia Montesino, en la Universidad de Chile, antropóloga. Así que yo con ella hice mi tesis, con ella partí temas de género que después no seguí, y por eso mismo me entusiasma tanto este proyecto Inés de género. Súper. Como volver al inicio. Sí. ¿Cuál es tu lucha cotidiana? Mi lucha cotidiana, yo diría que es tener más tiempo para mí. Yo no siempre... ¿A qué le dices nunca? A la injusticia. ¿Y a qué le dices siempre? A la inclusión. Una palabra o una frase para el éxito de cualquier universitario. Escuchar. Maravilloso. Más que una pregunta, una reflexión, como lo que uno odia que la gente diga en los congresos. No, más como agradecerte. Yo creo que ha sido súper interesante la conversación, y también creo que tu formación atípica justamente te permite dar una mirada que es un poco más holística, también no solo sobre la ciencia, sino en general sobre la investigación, tanto social como la investigación en ciencias más duras, entre comillas. Y ahí solo me parece que lo último que dijiste es como la clave de lo que un poco hemos conversado, que es como escuchar, escuchar sin juzgar, para después poder como generar cambios que sean profundos y que le hagan sentido a las personas. Así que yo me quedo un poco con tu impronta como colaborativa y de escucha y del trabajo como comunitario, que es, aunque uno no lo crea, súper rupturista todavía en este mundo. Así que solo agradecerte, digamos, esa mirada, y un gusto haberte conocido en este. Muchas gracias por la invitación, ha sido muy entretenida esta conversación. Y nada, yo creo que la formación también
porque no, esto de ser antropóloga que también te abre un mundo, quizá en una época en que no era tan abierto, donde por definición uno tiene que escuchar, ver cosas distintas, no juzgar, es parte de la formación. Entonces también creo que agradezco a la vida que en algún minuto se me ocurrió estudiar antropología. Gracias María Elena por tu tiempo, por venir a la USACH, por tu trabajo obviamente. Nosotros nos despedimos, pero con Jennifer nos volvemos a ver en otro capítulo y de Voces Líderes con otra invitada. Así que también agradecer a todas, todos, todes por escuchar este nuevo capítulo y les recuerdo que lo pueden volver a escuchar cuando quieran en Spotify, en Apple Podcast y también en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación de la USACH. Y como siempre le agradecemos también a Leina, el Laboratorio de Emprendimiento e Innovación del Departamento de Ingeniería Industrial de la USACH, quienes nos prestan su espacio, su casa para hacer este podcast. Así que muchas gracias María Elena, Jennifer, nos vemos en el otro capítulo. Chao, chao.